Hola, en este video quería explicarles el concepto de composición de funciones. Sabemos que si tenemos en principio dos funciones, podemos hacer distintas operaciones, como sumar las dos funciones, y el dominio de esa suma va a ser la intersección del dominio de la función f, intersección el dominio de la función g. Lo mismo si las multiplicamos, el dominio de la función resultante también va a ser la intersección de ambos dominios. En el caso que hagamos la división entre dos funciones, por ejemplo, f de x dividido g de x, aparte de considerar que el dominio de esa función resultante, que es esa división, sea la intersección, debemos agregar la condición de que el denominador sea distinto de cero. Esas son operaciones comunes que incluso realizamos con los números reales. Y también imponemos esa restricción de que el denominador sea distinto de cero. En el caso de composición de funciones, es un tipo de operación específica de las funciones en la cual la expresión la tenemos de esta manera y lo leemos de esta forma. F operado con g de x es aplicar a la función f g de x. ¿En qué consiste? Primeramente, acá yo dibujé los conjuntos y voy a ir agregando información. Tenemos un primer conjunto en el cual la primera función que vamos a aplicar es g de x, la que está dentro de este paréntesis. Entonces, si nosotros partimos del dominio de la función g, aplicamos la función g, vamos a llegar a un conjunto en donde los elementos que van a estar en ese conjunto, que yo acá he dibujado en rojo, van a ser los que corresponden a la imagen de g. ¿Qué debemos hacer? Estos elementos uno los tomaría como elementos para poder aplicar la segunda función. ¿Qué pasa? Si la segunda función, el dominio de la segunda función es este conjunto azul que yo dibujé acá, vamos a ir colocando los elementos, estamos hablando del dominio de la función f, yo podría aplicar este conjunto a los elementos que pertenecen al dominio de la función f, le aplicamos la función f y llegaríamos a un conjunto acá que sería la imagen de f. ¿Qué sucede? Si partimos con elementos que pertenecen al dominio de g, llegamos al conjunto imagen y no tienen nada en común, es decir, estos elementos, estamos tomando elementos que no pertenecen al dominio de f, no voy a poder aplicar la segunda función. Por lo tanto, para que tenga sentido aplicar esta operación de componer las dos funciones, debemos tomar elementos que salgan del dominio de g, lleguen a un sector en donde la imagen de g pertenezca al dominio de f y de ahí sí podré llegar al último conjunto. Vamos a ir viéndolo de a pasos esto, es decir, si nosotros tomamos la intersección de estos dos conjuntos, en donde vamos a considerar que el dominio, como dijimos, de la función f intersección la imagen de g, entonces acá sí vamos a poder considerar que el dominio de esta composición van a ser los elementos que salgan de este dominio de la composición. Vamos a llegar a tener como imagen elementos que pertenecen a la imagen de g, pero a su vez van a estar pertenecientes al dominio de la función, y ahí sí vamos a poder seguir operando. De esta manera, si nosotros tomamos elementos que están en este conjunto, que es el dominio de la composición, vamos a operar primero la función g, llegar a un elemento que pertenece a este conjunto, y de aquí poder llegar a la imagen final. Es decir, vamos a poder partir del dominio de la composición y poder llegar a tener la imagen de la composición. Esto, como lo decimos más estricta matemáticamente, entonces que el dominio de la composición va a estar compuesto por los x tales que los x pertenezcan al dominio de g, es decir, a la función que aplicamos primero, y que estas imágenes, es otra forma de decirlo, estos g de x, estas imágenes que llegamos acá, pertenezcan al dominio de la función que aplicamos en segundo lugar. Espero se haya entendido. Después podemos hacer algunos otros ejemplos que también lo pueden ver en los apuntes teóricos.